Todo lo que siempre quise fue vivir en una gran ciudad. Siendo de un pequeño pueblo, la gran ciudad y sus brillantes luces siempre fueron extremadamente atractivas para mí. Finalmente conseguí mi deseo cuando me mudé a la ciudad. Al principio, me encantó todo. La vida nocturna, el ajetreo, el bullicio y la gente. Sentí que estaba hecho a medida para la ciudad, ¿sabes? Encontré un apartamento en el piso 20 de un edificio y la vista era increíble. Podía ver un mar de luces cada noche y los sonidos eran asombrosos. Sentía que la ciudad era un organismo vivo y respirando. Lo que me encantaba de este apartamento era que estaba en el último piso. No tenía a nadie arriba que me distrajera. Sin embargo, mis vecinos de abajo eran otra historia. Una noche después del trabajo, era tarde y había conseguido un trabajo como barman, me dirigí a casa para descansar mucho. Mientras me cambiaba a ropa más cómoda, pensé que podía escuchar gritos. Puse la televisión en silencio y escuché atentamente. Era sin duda gritos. Pude localizar de dónde venían los gritos y era justo debajo de mí. Al principio los gritos eran amortiguados. Podía escuchar el tono y la inflexión de las voces, pero no podía distinguir ninguna de las palabras. Continué preparándome y noté que las voces se hacían más fuertes. El apartamento tenía un pequeño balcón con mosquitero, y salí allí y pude escuchar mucho más claramente. Es como cuando hay un accidente grave y realmente no puedes apartar la vista. Era incómodo de escuchar, pero quería seguir escuchando, y por horrible que parezca, claramente era un hombre y una mujer discutiendo. El hombre estaba enloqueciendo. Podía escuchar claramente cosas como, ¿no crees que lo haré? Y me encantaría ver si puedes volar. Mi primer pensamiento fue si iba a lanzar a su chica por la ventana o algo así. Luego escuché a la mujer ponerse extra fuerte cuando dijo, «No tienes idea de lo que puedo hacer y a quién conozco». Versiones de esa discusión continuaron durante otros 5 minutos más o menos, hasta que escuché un estruendo fuerte. Tan fuerte que hizo vibrar todo mi balcón cerrado. Estuvo tranquilo por un par de segundos, y justo cuando empezaba a temer lo peor, escuché otra voz. Ahora era una voz masculina diferente y gritó, «Mira lo que hiciste, idiota». La mujer comenzó a gritarle de nuevo. No escuché al otro hombre, así que empecé a dejar vagar mi mente de nuevo sobre lo que había pasado. El breve alivio me invadió cuando escuché al primer tipo empezar a gritar de nuevo. En este punto, las 3 personas estaban gritando casi incoherentemente entre sí. Contemplé por un momento qué debía hacer. Claramente debería haber llamado a la policía, pero no lo hice y en cambio, tomé una decisión que pronto lamentaría. Como verías en películas o programas, agarré una escoba y golpeé el suelo de mi sala de estar. Ese fue mi intento de alertar a los vecinos de que estaban siendo ruidosos y que bajaran la voz. Después de mi asalto a las tablas del piso, escuché y no oí nada. Volví al balcón para ver si podía escuchar algo y todavía estaba tranquilo. Por un momento, pensé que había logrado mi objetivo, pero no podría haber estado más equivocado. Debieron haber salido a su balcón porque ahora empezaron a gritarme. Escuché a uno de los hombres primero, ya que dirigía su enojo hacia mí diciendo, «¿En serio? ¿Tienes algún problema?» Me quedé en silencio, luego escuché a la mujer responder, «No te metas, esto no te concierne». Avergonzado, me retiré en silencio al interior y solo quería que este episodio terminara. Podía escuchar los gritos amortiguados. Pero ahora no podía decir si me estaban gritando a mí o discutiendo entre ellos. No puedo empezar a explicar lo incómodo que es sentarse y solo escuchar este nivel de gritos, el tipo de gritos que consideraría violencia fronteriza realmente. Y luego finalmente se detuvo. Finalmente estuvo lo suficientemente tranquilo durante casi 20 minutos y apagué la televisión. Me metí en la cama y justo cuando me estaba quedando dormido, escuché un golpe en la puerta. Pensé que tal vez estaba entrando y saliendo de la conciencia, y tal vez soñé con el golpe en la puerta, pero lentamente me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta. Escuché el golpe de nuevo, y claramente era un golpe y no mi imaginación. Pregunté quién era y la única respuesta que obtuve fue otra serie lenta de golpes. Los apartamentos en los que vivía tenían pequeñas cámaras al lado de la puerta, así que pude ver la cámara. Eran 2 chicos y una chica y de inmediato me di cuenta de que tenían que ser mis vecinos de abajo. No respondí a la puerta y luego los golpes siguieron llegando. La mujer estaba haciendo los golpes, y los 2 hombres simplemente se quedaron detrás de ella con las manos en los bolsillos, parecía. No estoy seguro de qué planeaban hacer a las 3:30 de la mañana.
Solo continué ignorándolos en la puerta y fue entonces cuando uno de los hombres comenzó a golpear la puerta con su puño. Pude ver bien al tipo. Era enorme, calvo, y tenía una barba ajustada. Tenía algún tipo de tatuaje de línea que salía de la parte trasera de su camisa hasta la base del cráneo. Tenía un puño que parecía una roca mientras golpeaba la puerta, y sabían sobre la cámara ya que vivían en el edificio, y fue entonces cuando el hombre se inclinó hacia la caja de la cámara y comenzó a susurrar: «Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta», y solo siguió diciendo eso en repetición. No respondí, y de hecho finalmente, gracias a Dios, llamé a la policía. Fui al dormitorio y cerré la puerta y susurré al operador de despacho. Me quedé al teléfono con ellos hasta que enviaron a alguien. Todo el tiempo que esperé, solo siguieron golpeando y susurrando: «Abre la puerta». Todavía estaban allí cuando finalmente llegó la policía. Uno de los oficiales los escoltó y no estoy seguro de qué les pasó después de eso. Hablé con uno de los oficiales de policía después de que el otro los sacó de mi piso. No creo que estuvieran debajo de mí porque no podía escuchar nada, y le di al oficial mi relato completo de la noche y básicamente eso fue todo. Nunca volví a saber de la policía, pero tampoco volví a tener un encuentro con esos tres. También tomé precauciones adicionales después de esto, y cerré mi puerta con un candado extra. Nunca volví a escuchar ni un pío del apartamento debajo de mí después de esto. Lo que encontré más extraño de todo esto. Aunque no había pasado mucho tiempo desde que me mudé a la ciudad, después de esa noche había tenido suficiente de la ciudad, y una vez que terminó mi contrato de arrendamiento, me mudé de vuelta al campo, donde siempre estaba tranquilo. Mi novia y yo nos mudamos a nuestro nuevo apartamento hace poco. Nos encanta el lugar y es nuestro primer hogar juntos, por lo que es muy especial para nosotros. He vivido en apartamentos antes y pueden ser menos que ideales. Este lugar, por otro lado, era genial. La unidad del apartamento había sido remodelada recientemente, y todo era completamente nuevo. Era un lugar genial para comenzar este capítulo de nuestras vidas. Ahora, sé que esto puede sonar ridículo, pero para mí una de las mejores partes estaba detrás de los apartamentos. Había un pequeño sendero que llevaba a una cafetería local donde sirven desayunos. Quien me conoce, sabe que puedo devorar tocino y huevos todos los días de la semana. Le conté a mi novia sobre el corto sendero y le dije que el domingo, cuando ella estuviera libre del trabajo, tendríamos que dar un paseo hasta la cafetería. Llegó el domingo y nos dirigimos al sendero. Es importante señalar que el sendero en sí es quizás de 29 metros o así. No es muy largo. Es literalmente un corto camino de tierra rodeado por un macizo de árboles. Mientras caminábamos hacia la cafetería, notamos una bolsa de ropa simplemente tirada en medio del sendero. Ambos la miramos y seguimos caminando. Claro, era extraño, pero era hora del desayuno y no me preocupaba una bolsa de ropa. Supuse que alguien simplemente la había dejado caer mientras caminaba a la cafetería o algo así. Luego, después de nuestro increíble desayuno, volvimos y notamos que la bolsa había desaparecido. Le dije a mi novia: «¿Ves? Te dije que alguien simplemente la dejó caer». Y ella, a regañadientes, estuvo de acuerdo. Pero seguimos con nuestro día. Trabajo desde casa durante la semana, así que caminaba a la cafetería todas las mañanas. Al día siguiente, cuando caminaba hacia la cafetería, noté la bolsa de nuevo, pero esta vez estaba al lado del sendero, en lugar de justo en medio del camino. Simplemente pensé que me la había perdido ayer, y que alguien debió haberla movido. Por eso no la vimos cuando volvimos al apartamento después del desayuno. Cuando regresé vi a alguien revisando la bolsa. Caminé con cautela porque parecía un hombre extraño. Cuando me acerqué, el hombre se giró y me miró con una especie de mirada enloquecida en sus ojos, pero seguí caminando y solo le dije un amistoso buenos días. El hombre no dijo nada, pero de entre los árboles densos apareció una mujer muy pequeña y frágil. Sus piernas parecían ramas y le faltaban la mayoría de sus dientes. Instintivamente retrocedí, porque era muy alarmante, y con una voz ronca, casi como si fumara 8 cigarrillos al día solo para desayunar, ella dice: «Sigue caminando». No interactué con esos dos en absoluto. Seguí caminando y simplemente sacudí la cabeza. Solo quería contarle a mi novia sobre eso, porque pensé que ella nunca querría caminar de nuevo hacia esa cafetería,
y estaba bastante seguro de que esto era solo un evento aleatorio de una vez con algunos personajes sombríos. No fui a desayunar hasta el viernes. Me dirigí al sendero y me alivió instantáneamente que la bolsa se hubiera ido. Mientras caminaba por el corto sendero, investigué la línea de árboles donde se ubicó la bolsa la última vez que caminé, y vi las siluetas de 2 personas de pie en el follaje. No me detuve a mirar, y en última instancia, simplemente seguí adelante. Mi instinto me dijo quién estaba allí parado, pero no quise correr riesgos. Me sentí inquieto durante mi comida y no quería pasar por ese sendero de nuevo. Tenía visiones en mi cabeza de esas 2 personas saltando y tratando de robarme o algo así. Así que después del desayuno, en lugar de caminar por el sendero, caminé por el largo camino todo el camino alrededor, lo que terminó siendo unos 40 minutos en comparación con los rápidos 5 minutos. Lo creas o no, olvidé contarle a mi novia sobre la experiencia que tuve ese día. Cuando llegó el domingo, ella sugirió que fuéramos a la cafetería. Ahora yo estaba emocionado por el desayuno, y tristemente ya había olvidado completamente la breve experiencia que tuve en ese sendero. Mientras escribo esto y enumero los eventos que ocurrieron, me avergüenza no haberlo recordado, pero en ese momento, como realmente no había pasado nada, simplemente no lo pensé. No fue hasta que llegamos al sendero esa mañana de domingo que recordé lo que había pasado. Me detuve por un rápido segundo, pero luego seguí adelante. No quería asustar a mi novia, y había una posibilidad de que los 2 se hubieran ido. Mientras caminábamos, ella me contaba una historia y yo observaba la línea de árboles en busca de cualquier movimiento. Aproximadamente a mitad de camino por el sendero, el hombre salió corriendo de los bosques y se paró bloqueando nuestro camino. La mujer salió y se paró detrás de nosotros. Mi novia, tratando de ser racional, intentó comunicarse con los 2, pero ninguno de ellos dijo nada, y solo comenzaron a acercarse más a nosotros. La brecha se estaba cerrando, y pude sentir cómo comenzaba el pánico. Agarré la mano de mi novia y cuando intenté hacer mi movimiento, en lugar de correr a través del hombre, que era significativamente más grande que la mujer, giré y corrí a través de la mujer flaca como si fuera un camión. Mientras corría a través de la mujer, ella de alguna manera agarró mi espalda y me arañó con sus uñas, lo cual sorprendentemente rompió mi piel. Ella gritó uno de los ruidos más horribles que jamás había escuchado mientras corríamos. Mientras corríamos de regreso a nuestro apartamento, pude escucharlos peleando en el sendero, pero no pude distinguir las palabras. Simplemente llamamos a la policía cuando llegamos de vuelta y reportamos el incidente, pero, por supuesto, ya se habían ido cuando fueron a verificar. El apartamento tiene cámaras por todo el lote, pero ninguna de ellas alcanzaba el sendero, así que no tenían imágenes de los 2. A unos 6 metros dentro del espesor, encontraron sacos de dormir, basura y botellas. Estas 2 personas habían estado viviendo en el sendero durante un tiempo antes de que finalmente decidieran atacarnos. Afortunadamente, no sufrimos ninguna lesión real, y por lo que sabemos, nadie más resultó herido o atacado. Nos sentimos un poco inquietos porque estos 2 nunca fueron atrapados, y lamentablemente, nunca se informó nueva información. Ahora hago el corto trayecto en coche cada vez que voy a la cafetería, y planeo nunca tomar ese corto sendero nunca más. Hace un par de años, cuando estaba entre trabajos, me mudé a un apartamento para ahorrar dinero. El complejo de apartamentos era hermoso, ubicado en el corazón de una comunidad tranquila y acogedora. La mayoría de los residentes del complejo eran personas mayores que ya no necesitaban el espacio de una casa entera. Cuando me estaba mudando al edificio, noté a otra persona joven como yo observando desde una de las ventanas. Era una chica hermosa, alguien que personalmente consideraría fuera de mi liga. Desafortunadamente mi carrera no permitía mucho tiempo para citas. Después de mudarme, noté que a menudo, cuando entraba o salía del estacionamiento, veía a la mujer mirándome. Simplemente asumí que era entrometida o algo así, y no pensé ni por un segundo que ella tuviera algún interés en mí. A poca distancia del complejo, había una tienda de comestibles, muy conveniente para pasar al volver del trabajo. Una tarde, después del trabajo, cuando me detuve en la tienda para comprar algo de cena, terminé chocando físicamente con la chica que había estado mirándome durante unos días. Literalmente, colisionamos.
Yo giraba en un pasillo con la cabeza en mi teléfono, y ella salía del pasillo. Con una voz nerviosa dijo: «Oh Dios, lo siento mucho, a veces soy una idiota». Empecé a decir que estaba bien, pero me detuve cuando me di cuenta de quién era. Una vez que todo encajó, dije: «Oye, ¿eres la chica que vive en mi edificio?». Empezó a sonreír y a sonrojarse. Normalmente soy yo quien se pone nervioso y se sonroja incontrolablemente en estas situaciones, así que fue agradable que la presión estuviera sobre alguien más por un cambio. Ella hizo algunos comentarios sobre sus estúpidas mejillas rojas, y yo respondí diciéndole que en la secundaria mis amigos solían llamarme pastel de cereza, porque mi cara siempre estaba roja. Ambos nos reímos mientras despejábamos la tensión. Hicimos pequeñas charlas por un rato ahí mismo en la tienda, y eso evolucionó a una conversación real. Finalmente, reuní el coraje para preguntar si quería venir a cenar esa noche, ya que éramos prácticamente vecinos. Sonrió y pareció encantada con la oferta. Aceptó y dijo que estaría en mi casa alrededor de las 7. Intercambiamos números y continuamos con nuestras compras. Estaba emocionado y nervioso por mi cita con esta vecina tan atractiva. Me di cuenta de que solo tenía una hora para limpiar mi apartamento y prepararme. No había tenido una cita real desde mi primer año de universidad. Hace más de 4 años, así que admitidamente estaba hecho un desastre. Incluso recuerdo que mientras limpiaba el apartamento, recibí un mensaje de texto de ella que decía: «No puedo esperar a esta noche con un corazón». Antes de darme cuenta eran las 7 y ella estaba tocando a mi puerta. Las primeras horas fueron increíbles. Hablamos, cenamos, tomamos algo de vino y simplemente pasamos una gran velada. Sentí que esta era mi primera cita adulta real, y estaba orgulloso de cómo se estaba desarrollando. Tarde en la noche, ya estaba listo para irme a la cama, y era una noche de semana, y tenía que trabajar al día siguiente. Podía decir que ella quería quedarse, pero dejé claro que no estaba listo para nada más que eso. Ella lo entendió y nos despedimos alrededor de las 11 p.m., cuando la acompañé a su puerta, que estaba a unos 9 metros de la mía. La besé de buenas noches y ella sonrió. Entré a mi apartamento con una abrumadora sensación de alegría y felicidad. Me desperté alrededor de las 3 a.m. esa mañana solo para usar el baño y noté algo extraño mientras caminaba por el pasillo. En la luz que brillaba bajo la puerta de mi apartamento había una sombra, como si alguien estuviera parado frente a mi puerta. Pensé que eran mis ojos cansados jugando trucos, así que no me preocupé demasiado. Después del baño, cuando pasé por la puerta de nuevo, noté que la obstrucción a la luz todavía estaba allí. Silenciosamente me acerqué a la puerta y miré a través de la mirilla. Ahí estaba la chica con la que acababa de compartir toda la noche. Parecía que estaba murmurando algo bajo su aliento, pero no estaba seguro ya que a veces esas mirillas no son muy claras. Así que observé por unos segundos y ella no se movió en absoluto. Volví sigilosamente a mi habitación y agarré mi teléfono. Me aseguré de que estuviera en silencio y volví a la puerta. Le envié un mensaje de texto diciendo: «Hey, no puedo dormir, pero solo quería decirte que pasé un gran rato esta noche». Segundos después, ella sacó su teléfono del bolsillo y sin expresión en su cara respondió con: «Yo también. No puedo esperar para verte de nuevo». Esperé un momento y luego envié otro texto que decía: «Me sorprende que estés despierta. ¿Qué estás haciendo?». Su respuesta convirtió las mariposas en mi estómago en piedra cuando respondió: «Oh, solo estoy acostada en la cama viendo Netflix». No podía entender por qué estaba parada allí y mintiendo al respecto. No respondí a su texto de inmediato. No tenía idea de qué decirle a esta mujer o cómo abordar una situación como esta. Mientras pensaba en algo que decir, ella me envió otro mensaje de texto diciendo: «Si quieres puedo volver o puedes venir aquí», seguido de un montón de emojis. Empecé a escribir una respuesta, pero seguía borrando lo que escribía. Mientras escribía, ella me envió otro mensaje de texto diciendo: «No tienes nada que temer». Ese texto me impactó de manera diferente por alguna razón. Finalmente envié un texto simple que decía: «Gracias por la oferta, pero estoy realmente cansado». Miré a través de la mirilla mientras ella leía el mensaje y, aún sin expresión en su cara, puso el teléfono de vuelta en su bolsillo y miró directamente a la mirilla. Sabía que ella no podía verme, pero el horror que sentí cuando hice contacto visual de alguna manera con la mujer a través de la puerta fue casi indescriptible. La mirada en su cara no era la misma mirada que había admirado esa noche anterior. Sus ojos se veían fríos. No tengo idea de cuáles eran sus intenciones,
pero simplemente sentí que no eran buenas. Sé que no soy bueno en citas, pero también sé que estar parado fuera de la puerta de alguien en medio de la noche sin moverse no es un comportamiento normal. Decidí enviarle un último mensaje de texto y dije: «Oye, ¿escuchaste algo gracioso en el pasillo? Creí haber escuchado un golpe en mi puerta». Este fue mi pobre intento de tratar de sacar algo de ella, al menos provocar alguna reacción. Miró el texto por un minuto y luego volvió a mirar la mirilla con sus ojos fríos, como si supiera que yo estaba allí, y sin moverse de su posición, me envió un último mensaje de texto que decía: «Eres un chico inteligente, muy inteligente, duerme bien». Puso la cabeza hacia abajo y después de unos 5 minutos de solo estar parada allí, se dio la vuelta y regresó a su apartamento. Parecía que tenía algo metido en la parte trasera de sus pantalones, pero mirando a través de la mirilla podría haber sido solo mi imaginación, así que no estaba seguro. Le envié un mensaje de texto al día siguiente y ella nunca respondió. Aunque vivía a pocas puertas de distancia, nunca volví a encontrarme con ella. Dejé una nota para ella una vez y la deslicé bajo su puerta, y aún así nunca supe nada de ella. Nunca le dije a la administración del apartamento porque realmente no pensé que se pudiera hacer algo. Fue una experiencia inquietante y aterradora para mí, pero no tenía pruebas más que algunos mensajes de texto que no mostraban nada legal, ni realmente tenían sentido. Nunca la volví a ver, lo cual es increíble considerando que viví en ese apartamento durante 6 meses después de esta experiencia. Las cortinas siempre estaban cerradas cuando llegaba a casa del trabajo y nunca me crucé con ella en el pasillo. Sé que la historia no es tu típica historia de «oh Dios, voy a morir», pero si te pones en mis zapatos te garantizo que no querrías ser yo. El recuerdo de esa mirada en sus ojos aún me persigue hasta el día de hoy. Los amigos siempre han bromeado conmigo diciendo que probablemente solo estaba buscando compañía adulta, pero les prometo que esto fue diferente. Ten cuidado ahí fuera porque nunca sabes qué tipo de intenciones tienen las personas en el fondo. Tuve la suerte de ser aceptado en un edificio de apartamentos en el que había esperado entrar durante años. Una vez que comencé a ganar suficiente dinero en mi trabajo actual para pagar mis préstamos estudiantiles y liberarme de deudas, solicité vivir en mi apartamento soñado. El interior era realmente espacioso y tenía una vibra muy moderna y elegante. Mi parte favorita era el pequeño balcón donde podía disfrutar de amaneceres y atardeceres, o simplemente estar tranquilo con mis pensamientos y meditar con los sonidos del exterior del apartamento. Cuando hubo una vacante en el edificio y fui aceptado, estaba más que emocionado. Comencé a planificar qué podría llevar de mi lugar actual y qué tendría que comprar para el nuevo lugar. No tenía que preocuparme por el desplazamiento porque tengo la suerte de trabajar desde casa. Otra razón por la que quería un espacio más grande era para acomodar una oficina más grande donde pudiera estirar las piernas y conseguir una silla y escritorio más grandes. La mudanza fue fluida y realmente he estado disfrutando mucho de mi tiempo aquí hasta ahora. Bueno, hasta hace unos meses. Como dije, el balcón era mi parte favorita de mi apartamento. Pasaba muchas mañanas y noches allí, ya sea leyendo, meditando o simplemente jugando con mi teléfono. El balcón da a otro edificio de apartamentos, por lo que realmente no hay mucha vista. No tienen balcones al otro lado, pero todos tienen ventanas altas que básicamente coinciden con el tamaño de mi puerta corredera de vidrio que lleva al balcón. Una noche aleatoria, unas 6 semanas después de mudarme, tuve una extraña sensación de que alguien me estaba observando o de que había alguien en mi apartamento. Volví adentro y miré alrededor, y la sensación inquietante disminuyó, pero una vez que salí de nuevo para leer, tuve la misma sensación otra vez. No estaba seguro si era por el libro que estaba leyendo, o si simplemente estaba sintiendo ansiedad sin razón. Levanté la vista de mi libro y miré hacia el otro edificio de apartamentos, y después de aproximadamente 1 minuto de mirada fija, finalmente vi a alguien parado frente a la ventana mirando en lo que parecía ser mi dirección. Tan pronto como me levanté y miré en esa dirección, las cortinas se movieron y la figura desapareció. Realmente no pensé mucho en eso en ese momento y podría haber sido cualquier cosa, y era absurdo pensar que era alguien simplemente mirándome. Sin embargo, a medida que pasaban los días, no podía dejar de sacudir esa misma sensación de que me estaban observando. Incluso me hizo dejar de querer salir al balcón, especialmente por la noche.
Pero una noche, después de un día extremadamente largo de trabajo y unos cuantos tragos, decidí salir y desplazarme por las redes sociales y simplemente disfrutar de una agradable brisa nocturna. Todo era normal hasta que noté una luz parpadeante en una de las ventanas al otro lado de la calle. La luz parpadeaba encendiéndose y apagándose, como si alguien estuviera golpeando el interruptor hacia arriba y hacia abajo. Cuando me levanté para observar mejor, se detuvo y la luz permaneció encendida. Contra el vidrio había un hombre saludando y señalando. Al principio no pude distinguir cuál era el movimiento, pero definitivamente estaba señalando en mi dirección, y luego hizo un saludo muy enérgico. Traté de mirar alrededor para ver si podía ver si alguien alrededor de mi apartamento estaba tal vez en su balcón o saludando a la persona al otro lado de la calle. Sin embargo, cuando volví a mirar, el hombre nuevamente estaba señalando como para inferir que, de hecho, estaba tratando de llamar mi atención. No sabía qué hacer, así que, a regañadientes, devolví un medio saludo. Una vez que hice eso, los gestos del hombre se detuvieron. Estaba demasiado lejos como para poder ver su cara o expresión, pero pude ver que ahora estaba completamente quieto y simplemente mirándome. Lo miré fijamente durante un minuto más o menos, y luego decidí que probablemente sería mejor quedarme adentro por la noche. Tuve problemas para conciliar el sueño. Tenía mucho en mi mente desde el trabajo y también ese incidente, aunque inofensivo, seguía siendo realmente extraño. Al día siguiente tuve que salir y hacer un montón de recados, así que me desperté muy temprano para poder tener todavía la mayor parte del día para relajarme y ver televisión. Cuando llegué a casa, me sentía muy realizado, y básicamente había olvidado todo lo que había ocurrido el día anterior. Después de guardar las compras y limpiar un poco, preparé una taza de té caliente con miel. Hacía un poco más de frío que el día anterior, así que me puse unos pantalones deportivos y una sudadera con capucha, y salí afuera para tomar mi té en el balcón. Cuando fui a sentarme noté que había un pedazo de papel en mi mesa. Era un trozo de papel rosa del tamaño de una nota adhesiva y estaba pegado. Todo lo que había en él era una imagen de una cara sonriente, pero los ojos eran estrellas en lugar de puntos. Lo aterrador de este escenario no es solo que mi puerta de apartamento estaba cerrada con llave antes de salir, y cuando llegué a casa, sino que también hay un cerrojo en la puerta corredera para salir al balcón, y ese también estaba cerrado con llave antes de salir y cuando llegué a casa. Han pasado poco más de 2 meses desde que ocurrió esto. Realmente no he salido al balcón en absoluto desde que sucedió esto y, para ser honesto, realmente no he salido mucho de mi apartamento, aparte de cuando necesito hacerlo. No he reportado nada al edificio y he estado tratando de restar importancia al incidente. ¿Por qué una cara sonriente con estrellas en los ojos? ¿Hay algún significado en eso? Intenté buscar en Google, pero no pude encontrar nada realmente. De todos modos, espero que esta sea mi última actualización y que mi apartamento soñado pueda seguir siendo eso en lugar de convertirse en una pesadilla. Mi hermano y yo nos mudamos a un pequeño apartamento con nuestra madre, que recientemente se había separado. No es relevante para la historia, pero por transparencia, mencionaré que Franco era una persona horrible y no estaba presente. Mi querida madre hizo todo lo posible por nosotros, los niños. Odiábamos mudarnos a ese pequeño apartamento, pero supongo que al menos era un techo sobre nuestras cabezas. Ahora que miro atrás, me sorprende que incluso viviéramos allí. Era una sección muy mala de la ciudad, pero era todo lo que mi madre podía permitirse en ese entonces. Afortunadamente para nosotros, mi hermano y yo no nos dimos cuenta de lo mal que estaba la situación. A veces, la inocencia tonta de un niño puede ser una bendición. Mi madre trabajaba en 2 empleos en ese entonces para ahorrar suficiente dinero para que pudiéramos mudarnos a la primera oportunidad posible. Ella confiaba en nosotros, los niños, pero tenía una regla cuando no estaba en casa: nunca salir del apartamento ni abrir la puerta a nadie. Pensando en esos días mientras escribo esto, todavía estoy completamente asombrado de que nos dejara solos allí. Pero no la culpo. Mamá tenía que hacer lo que tenía que hacer y fue una verdadera luchadora por ello. En ese entonces, yo era demasiado joven para quedarme solo, especialmente en esa área de la ciudad,
pero mi hermano era lo suficientemente mayor como para cuidarme durante varias horas, mientras mamá atendía mesas en una cafetería local. Mi hermano no era como yo. Yo era tranquilo y nunca me metía en problemas. Mi hermano Juan Manuel, a quien llamábamos Juanma, era todo lo contrario. Constantemente tenía problemas en la escuela y con los padres de sus amigos. Él era el niño que encontraba problemas incluso cuando no los buscaba. Y con todo eso dicho, él sigue siendo mi hermano mayor y por supuesto lo admiraba y solo quería ser como él. Pero una noche específica que ha quedado grabada en mi memoria para siempre, mamá se fue a su turno nocturno en la cafetería y dejó a Juanma a cargo. Esas noches usualmente veíamos algo en la televisión, comíamos algo y nos íbamos a dormir antes de que mamá llegara a casa. Pero esa noche específica, Juanma tenía otros planes. Antes de contar la historia, necesito describir un poco el edificio de apartamentos. Era un edificio antiguo de ladrillo. Ni siquiera sabrías que era un edificio de apartamentos a menos que vivieras allí. De hecho, el edificio está abandonado ahora mientras escribo esto. Vivíamos en el 5º piso, que era el último piso del edificio. Cuando llegábamos a casa de la escuela tomábamos las escaleras hasta nuestro piso, porque el único ascensor estaba roto o tenía algo dentro que nosotros, los niños, no deberíamos ver. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco raras. Al tomar las escaleras, tenías que bajarte en el 4º piso porque, por alguna razón, la escalera de este lado no subía al 5º piso. Una vez en el 4º piso, tenías que caminar hasta el final del pasillo a la izquierda y tomar una escalera separada hasta el 5º piso. No estoy seguro de por qué el edificio fue construido de esta manera, pero fue mi vida durante varios meses. Al avanzar por el largo pasillo del 4º piso, no podías evitar notar la puerta al final del pasillo a la derecha. Estaba tapiada todo el tiempo que vivimos en el edificio. Juanma siempre me decía que estaba embrujada o que un loco vivía allí. Siempre me asustaba mucho. Sin embargo, cada vez que llegábamos a casa, corría lo más rápido que podía hacia las escaleras. Desafortunadamente, tenía que verla todos los días porque estaba frente a la escalera hacia el 5º piso. Cada día, esa puerta me hacía sentir incómodo y asustado, y ni siquiera podía comenzar a formar pensamientos en ese entonces sobre por qué. Está bien, ahora que he establecido un poco la estructura, te contaré mi historia real. Personalmente, solo el recuerdo de esa estúpida puerta es suficiente para ponerme la piel de gallina, pero desafortunadamente para mí, esa no es la historia que te estoy contando hoy. Esa noche, mientras mamá trabajaba, mi hermano comenzó a hablar de irrumpir en ese apartamento. Sabía que estaba mal y sentía en mi corazón que era una mala idea. Después de un poco de convencimiento, accedí a su plan porque quería ser genial y valiente como mi hermano. También pensé que si los niños en la escuela sabían lo que hice, tal vez no me acosarían tanto. Alrededor de las 10 p.m., nos escabullimos hasta el 4º piso. Nos aseguramos de que nadie estuviera cerca, y como la mayoría de las noches, los pasillos estaban completamente desolados. Recuerdo haber mirado hacia arriba a la puerta y sentir como si fuera a desmayarme. Recuerdo haber pensado que, como mi corazón latía tan rápido, me preguntaba si un niño podría tener un ataque al corazón. No estoy seguro de dónde lo aprendió, pero mi hermano rompió la cerradura y entramos en el apartamento. Era asqueroso por dentro. Olía tan mal que tengo un recuerdo vívido de que el olor dentro era tan abrumador que tenía lágrimas en los ojos. Ninguna de las ventanas tenía persianas o cortinas, así que, aunque estaba oscuro afuera, todo el apartamento estaba iluminado por la luz naranja de los postes de la calle que literalmente estaban justo afuera de las ventanas. El apartamento estaba lleno hasta el borde con basura, cajas y muebles por todas partes. Ni siquiera podían caminar por el piso porque había tanta basura y escombros tirados por ahí. No me di cuenta de inmediato de por qué el apartamento tenía todo este desorden dentro. Estaba demasiado preocupado por el olor para tener otros pensamientos. Mientras nos deslizábamos por el apartamento, mi hermano se detuvo de repente y me agarró del pecho. Me detuve y lo miré, y él me hizo señas para que me callara. Antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, hizo señas nuevamente para que me agachara y, esencialmente, me empujó al suelo él mismo. Mientras estaba escondido detrás de una montaña de basura, escuché una voz proveniente del otro lado de la habitación. Era baja y áspera y la voz sonaba como si le costara hablar. No pude entender lo primero que dijo, pero luego escuché la segunda parte y dijo:
Sé que estás aquí. Te he estado esperando. Estaba a punto de romper en llanto, pero mi hermano mantuvo contacto visual y me mantuvo en silencio, solo sacudiendo la cabeza y haciendo señas para que permaneciera callado. El hombre habló de nuevo. Sé que te estás escondiendo aquí, Sal. Tengo algo para ti. Debía haberse movido porque podía escuchar el crujido de la basura. ¿Eres tú?, gritó el hombre, y sonó como si hubiera golpeado un montón de basura con algo pesado. No eres tú, pero sé que todavía estás aquí. Podía escuchar al hombre acercándose a nuestro escondite. Gracias a Dios por mi hermano, porque yo habría estado allí hasta que este hombre me encontrara. Cuando el hombre estaba justo detrás del montón donde nos escondíamos, mi hermano saltó, lo derribó al suelo y me agarró de la mano. Corrimos fuera del apartamento tan rápido como pudimos. Mientras corríamos fuera del apartamento, alcancé a ver rápidamente al hombre mientras se levantaba. Era un hombre mayor, muy delgado, y parecía que no había comido ni se había duchado en semanas. Solo recuerdo haber pensado que parecía que sus mejillas se estaban derritiendo de su cara. Corrimos a nuestro apartamento y cerramos la puerta con llave. Juanma se quedó en la cocina con un cuchillo toda la noche hasta que llegó mamá. Me convenció de no contarle a mamá porque sabía que estaría en problemas para siempre, y mamá probablemente renunciaría a ese trabajo, y necesitábamos el dinero desesperadamente. Después de eso nunca volvió a pasar nada. Nunca volví a ver al hombre, y al día siguiente la puerta estaba tapiada nuevamente. Nunca lo mencionamos a los vecinos ni a nadie porque estábamos aterrorizados de meternos en problemas. Como adulto entiendo un poco más sobre lo que pasó esa noche. Claramente era un hombre mayor que tenía algún tipo de problema grave de acumulación. La razón por la que tenía la puerta tapiada era probablemente porque había tenido muchos robos en ese vecindario. Mi hermano y yo simplemente tropezamos con ese lugar en el momento equivocado, cuando el hombre finalmente estaba listo para actuar. Me doy cuenta de que para algunos esta historia puede no ser terrorífica al extremo, pero como niño fue más que traumática. Diré que los eventos de la historia, aunque atormentadores para mi memoria, me hicieron nunca querer irrumpir en ningún lugar nunca más. Es una historia que encuentro escalofriante y muy inquietante, más que simplemente aterradora. El año pasado me mudé a un nuevo edificio de apartamentos como recién graduado universitario. No tenía los fondos para permitirme una casa y no pude conseguir un trabajo en mi campo, pero necesitaba esperar hasta ahorrar suficiente dinero para poder mudarme a una casa. Al principio, la vida en el apartamento no era tan mala para mí. Viví en un apartamento cuando estaba en la universidad, así que sabía en su mayoría a qué me estaba enfrentando. Lo único que me preocupaba era el hecho de que trabajaba desde casa y no estaba seguro de si vivir en tan cercana proximidad a otros me distraería o perturbaría. Afortunadamente para mí el complejo de apartamentos era tranquilo casi todo el tiempo, especialmente durante el día cuando trabajaba. Había muy pocos coches en el estacionamiento. Algo que deben saber sobre mí es que tengo una horrible tendencia a ser excesivamente observador. Mis amigos amablemente me han llamado un espía. En otras palabras, poco después de mudarme al apartamento, tomé nota mental de todos los inquilinos en mi edificio. Siempre he hecho esto, incluso desde que era niño. No estoy seguro si se debe a problemas de confianza arraigados o qué, pero en una semana ya sabía quién vivía en mi edificio y qué coches conducían. Mi computadora estaba justo al lado de la ventana y, a menudo cuando estaba en una reunión o en una llamada, miraba por la ventana y jugaba a adivinar a dónde iban las personas o qué estaban haciendo durante el día. Reconozco lo aburrida que es mi vida. Lo admito, pero me estoy desviando. Un día, sin embargo, vi a una mujer entrar en mi edificio. Solo menciono esto porque no reconocía a esta mujer y tampoco conducía. Probablemente 15 minutos después, la vi salir y caminar hacia el edificio al otro lado del estacionamiento. Varios minutos después, se fue de nuevo y caminó hacia la línea de árboles detrás del otro edificio. Era extraño, pero no una señal de alarma. Podría haber sido por cualquier número de razones. Lo único que me preguntaba era cómo había conseguido entrar en los edificios, ya que las puertas están cerradas a menos que tengas una llave del edificio, y cada edificio tiene una llave diferente. Unos días después, mientras estaba sentado en mi computadora vi a esta dama de nuevo. Esta vez fue un poco más curioso,
La vi emerger prácticamente de la nada y dirigirse a la entrada de mi edificio. Al estar en el tercer piso, tengo la ventaja de ver el complejo desde mi ventana. Revisé la cámara de mi timbre, pero no estaba en mi piso. Salí de mi apartamento para ser entrometido y ver si podía encontrar dónde estaba esta chica en el edificio. Supuse que iría a la lavandería y volvería, y si no la veía durante ese tiempo, simplemente dejaría las cosas así. Llegué a la lavandería y cuando volvía, vi a la mujer salir del apartamento que estaba debajo del mío. Salió rápidamente del apartamento y se chocó conmigo. Intercambiamos una mirada incómoda y le dije que lo sentía, y ella asintió de una manera extraña y siguió adelante. Corrí de regreso a mi apartamento y la observé salir de mi edificio. Miró hacia atrás a la puerta varias veces, y luego se dirigió al edificio al otro lado del estacionamiento nuevamente. Pensé que tal vez mi imaginación estaba desbocada, pero sentía que algo no estaba bien. Sabía que la señora que vivía debajo de mí era una viuda de unos 70 años. La extraña mujer podría haber sido su hija, pero como dije antes, algo simplemente no se sentía bien en eso. La expresión en su cara era de ansiedad. Seguí monitoreando los siguientes días, pero no la vi de nuevo hasta casi una semana después. Como siempre, la vi aparecer de la nada. Miraba por encima del hombro mientras se acercaba a mi edificio. Entró en el edificio y mientras escuchaba, parecía que estaba fuera de mi apartamento. Saqué el vídeo de mi cámara y para mi sorpresa, estaba justo afuera, pero no en mi puerta. Estaba en la puerta del tipo que vivía al otro lado del pasillo. Parecía nerviosa mientras tocaba suavemente la puerta y miraba hacia atrás y adelante. Después de un minuto más o menos, sacó una llave y abrió la puerta. Esperé y observé la cámara durante 16 minutos, hasta que la puerta se abrió de nuevo y ella salió rápidamente. Justo después de salir de su apartamento, se dirigió nuevamente al estacionamiento y el mismo patrón continuó. Ahora me sentía incómodo con la situación, así que planeé preguntarle a mi vecino del otro lado del pasillo si estaba esperando una visita. Esa noche cuando llegó a casa esperé un poco y luego fui y toqué su puerta. El chico parecía molesto y preguntó qué quería. Le conté lo que había pasado y le pregunté si estaba esperando a alguien en su apartamento ese día. Se puso blanco como un fantasma después de que se lo dije. Me dijo que estaba molesto porque tenía dinero que estaba seguro de haber dejado en la cómoda y había desaparecido. Pensaron que lo había perdido, pero ahora estaba asustado de que alguien hubiera entrado en su apartamento. Revisamos las imágenes y él se veía enfermo. Pensó que la mujer le parecía familiar, pero no era nadie que conociera directamente. Fuimos a la oficina principal y les dimos toda la información. Básicamente, nos dijeron que llamáramos a la oficina principal y a la policía tan pronto como viéramos a esta mujer de nuevo. Afortunadamente, solo 2 días después, la mujer regresó y llamé a la policía de inmediato. Debe haber visto el coche de la policía porque tan pronto como llegaron los policías unos minutos después, la mujer salió corriendo a toda velocidad. Los policías la persiguieron y la atraparon antes de que pudiera llegar a la línea de árboles. Resultó que la mujer tenía básicamente algún tipo de llave maestra para los apartamentos, a la que solo el personal de mantenimiento tenía acceso. Esta mujer era la novia del hombre de mantenimiento que había sido despedido justo antes de que me mudara. Al parecer, este tipo había sido despedido y arrestado por acosar a una mujer que vivía en algún lugar del complejo, y para vengarse, al parecer estaba haciendo que su novia entrara en los apartamentos y les robara sus objetos de valor. El detalle más perturbador fue que este tipo conocía todos los horarios de las personas a las que su novia robaba, así que sabía quién no estaría en su apartamento en ciertos momentos. Ahora, aunque esto no es súper aterrador desde mi perspectiva, la idea de que alguien simplemente esté en tu casa y tome tus objetos de valor es tan perturbadora para mí. La idea de que alguien pueda tener acceso a tu hogar sin que tú lo sepas es suficiente para darme pesadillas. Y afortunadamente, por una vez, mi naturaleza entrometida finalmente sirvió para algo bueno. En 2018 terminé con mi novio y estuve a punto de quedarme sin hogar. Me mudé al otro lado del país con él y, como a veces sucede en la vida, no funcionó. Desafortunadamente, no conocía a nadie donde estaba y no tenía a dónde ir. Estuve viviendo en mi coche durante un par de días hasta que encontré un hermoso y pequeño complejo de apartamentos que estaba aceptando nuevos inquilinos. Entré y expuse mi caso al equipo de administración y,
Afortunadamente, movieron algunos hilos y me admitieron de inmediato. Al principio no tenía mucho que mudar, ya que había dejado la mayoría de mis cosas en mi último lugar. A medida que lentamente comencé a reunir muebles, el lugar comenzó a sentirse como un hogar. Mi pequeño y encantador estudio de un dormitorio se convirtió en mi orgullo y alegría. No pasó mucho tiempo para que mi exnovio descubriera dónde estaba, y no es broma, dejaba cajas llenas de mis cosas y las dejaba en los escalones del frente del edificio. Un verdadero caballero ese. Los apartamentos en los que vivía ofrecían garajes para tu coche o para almacenamiento. La mayoría de los inquilinos los usaban para almacenar cosas. Lo único que no era ideal era que tenías que compartir el garaje con otro inquilino al azar, y no estaban asignados por el número de edificio o apartamento, sino por cualquiera que estuviera disponible. Conseguí una unidad de garaje que afortunadamente no estaba muy lejos de mi apartamento. Tenían uno disponible y me sentí increíblemente afortunada. Cuando fui al garaje y lo abrí, me sorprendió ver a un hombre mayor sentado allí, simplemente balanceándose en una silla. Se enfadó en cuanto abrí la puerta y gritó: «Oye, sal de aquí, este es mi garaje». Me sentí un poco incómoda, pero siempre mantengo mi posición de una manera muy educada. Le respondí: «Lo siento, señor, pero acabo de comprar la otra mitad de este garaje para mi almacenamiento. Lo siento, pero ahora tiene que compartir». Al hombre no le gustó esto. Se levantó de su silla y se acercó a la puerta y comenzó a gritar: «Pues no lo creo». Literalmente comenzó a agarrar mis cajas y a lanzarlas de vuelta al estacionamiento mientras yo estaba allí, asombrada por las payasadas de este hombre. Continuó quejándose: «Pagué por este espacio, es mío. Saca tu basura de aquí». No queriendo escalar más la situación, regresé a la oficina y le dije a la mujer a cargo que el anciano no me dejaba entrar al garaje. Ella parecía molesta, como si esto hubiera sido un problema antes, y bajó a ponerle la ley a este hombre mayor. Discutieron de ida y vuelta, pero finalmente terminó con el hombre moviendo sus cosas a su lado de la línea. Sí, había una línea literal en medio del garaje separando los dos lados para cada inquilino. Llevé mis cosas allí lo más rápido que pude porque no quería tener nada que ver con este hombre. Él murmuraba para sí mismo todo el tiempo mientras yo llevaba mis cosas y simplemente lo ignoraba. Los siguientes días tuve una mala sensación sobre mis cosas. No tenía nada increíblemente valioso allí, pero la mayoría de las cosas en esas cajas eran pertenencias personales o sentimentales para mí de alguna manera. Una noche temprano en la tarde decidí ir a verificar mis cosas y no podía creer lo que veía. El hombre estaba sentado en su silla, balanceándose hacia adelante y atrás, y llevando una de mis bufandas. Comencé a gritarle y él respondió: «Esta es mi bufanda, jovencita». Fue entonces cuando noté que había revisado todas mis cajas y había tirado mis pertenencias por todo el garaje. Ropa, papeleo, muebles, todo de mi lado estaba esparcido por todas partes. Lo enfrenté por ello y se volvió increíblemente hostil y dijo: «No toqué tus cosas, ahora cálmate». Regresé a la administración de los apartamentos y les conté todo. Ella se acercó al hombre y volvieron a discutir. Y el anciano negó haber tocado mis cosas y afirmó que ya estaba así cuando él llegó al garaje. No me lo creí, y tampoco la gerente. Creo que ella amenazó con desalojarlo y le dijo que ya no podía tener acceso al garaje. Tenía 2 días para sacar todas sus pertenencias de allí. El hombre estaba molesto y gritaba. Casi me sentí mal por él hasta que recordé todas mis cosas en el suelo. El hombre dejó el garaje enfurecido. Podía escucharlo gritar por todo el estacionamiento. Cuando se fue, cerré la puerta y comencé a recoger mis pertenencias. La curiosidad me ganó y comencé a mirar su lado. Este tipo tenía un montón de cosas interesantes. Cuando me detuve a mirar su lado, no era solo basura y desorden, sino realmente increíbles antigüedades. Tenía cosas de guerras antiguas, carteles de películas viejas, libros y cualquier cosa interesante que puedas imaginar. Era como una bóveda de tesoros. Continué guardando mis cosas y fue entonces cuando noté mi bufanda. Tenía razón. La bufanda que llevaba era, de hecho, suya. Me sentí horrible y pensé que le debía una disculpa. Incluso decidí para mí misma que si no lo veía en los próximos 2 días, le diría a la gerente que podía almacenar sus cosas en mi garaje. Solo no quiero que él esté allí a menos que yo esté presente. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de sirenas afuera. Miré desde mi balcón y pude ver que las sirenas estaban fuera de mi garaje.
Bajé corriendo allí y no podía creer lo que veían mis ojos. El hombre mayor parecía haber sido atropellado por un autobús, pero estaba de pie hablando con la policía y la gerente de los apartamentos. Miré hacia atrás al coche y era una locura. Era mi exnovio. Corrí hacia la policía y pregunté qué estaba pasando y básicamente mi ex había estado irrumpiendo en mi unidad de garaje y revisando todas mis cosas, básicamente tratando de hacer mi vida una pesadilla. No estaba tratando de robar ni de llevarse nada. El hombre mayor sabía que era inocente y bajó al garaje y esperó toda la noche a que algo sucediera. Alrededor de las 5 a.m., mi ex comenzó a irrumpir y una vez que fue a mis cajas y tiró cosas, el hombre mayor lo confrontó. Se produjo una breve pelea y el anciano, que era como algún héroe de guerra condecorado, incluso a su avanzada edad, pudo derribar a mi ex. Le agradecí al hombre e intenté darle algo, pero él solo quería su garaje de vuelta. Estoy tan agradecida de que este hombre se preocupara lo suficiente por sus cosas como para esperar toda la noche para probar que era inocente. Afortunadamente, lo detuvo cuando lo hizo porque no sé hasta dónde habría llegado mi ex o de qué era capaz. Le di al anciano sobras durante el año que viví en ese apartamento y desde entonces me he mudado a casa con mis padres. No juzgues un libro por su portada porque a veces son las personas que menos esperamos las que se convierten en nuestros ángeles guardianes.